Bueno, muy buenos días. Estamos hoy reunidos con Wilson Ayerbe, una persona que, como él le gusta describirse, es preocupado por el ser humano, preocupado por las personas que tienen estrés postraumático, personas que tienen ansiedad, personas que tienen adicciones. Y un colombiano que en este momento nos acompaña desde Ibagué, desde el Tolima, Ibagué, Colombia, y que ha vivido en Europa y específicamente en Ucrania. ¿Cómo estás, Wilson? Hola, Federico, muy buen día. Muy A- bien, muchas gracias por tu invitación. Y gracias Antes también de, al nexo de este amigo común, de Carlos. antes de empezar, Wilson, te quiero preguntar por qué una persona, psicólogo, terapeuta, toma la decisión de irse para un país como Ucrania, específicamente Odessa. Quiero mostraros algo. Es esta fotografía. Debe tener unos 8 o 9 años. La persona con la que estoy se llama Robert Fran Puselic. Él fue el co-creador de la PNL. Mucha gente la conoce, ¿cierto? La programación neurolingüística. Lo que pasa es que Fran estuvo en los inicios. Y en ese momento, ese sistema se llamaba Meta. O sea, lo que nació realmente se llamaba Meta. Meta significa ir más allá de. Ujú. Fran es, digamos que está como unos 5 años con este grupo preparando todo ese sistema, pero por un tema ahí de personal entre ellos lo sacan del grupo. Se quedan dos, que es John Grinder y Richard Bandler, y ellos son como los precursores de la PNL. Fran le buscan en Estados Unidos porque es uno de los 100 mejores oradores y formadores de Estados Unidos. Lo buscan los rusos justamente después de la perestroika y para ayudar a reconstruir a nivel de empresarial y a nivel de consultoría empresarial el país. Él se va allí. Eh, A Fran vive Rusia. más o menos 20 años a Rusia, sí. Sin embargo, allí monta unos programas de estrés postraumático y adicciones, pero toma la determinación como el año 2000, 2002 más o menos, de irse a vivir a Ucrania. Y allí encuentra, él explica y describe que él encuentra su paraíso, que es Odessa. Allí monta su headquarters como su cuartel general y allí Fran tiene una consultoría que se llama Pusely Consulting Group, o sea, la consultoría de Fran Pusely, ¿sí? Lleva más o menos unos 20 años, llevan los programas de estrés postraumático que está justo en Kiev para soldados que han ido a la guerra, y luego en Odessa, en varias zonas periféricas, hay unos 2 o 3 centros de adicciones. ¿Qué ocurre Ah, con los centros de adicciones? espérame un segundo, Wilson, para que la gente entienda un poquito dónde queda Odessa. Voy a poner acá un mapa Ok, para que más o menos nos vamos ubicando. Este es el mapa de Ucrania. Ok. Ya, tranquilo, dale. ok. Odessa es una zona, me impactó mucho cuando hicimos un recorrido por, por Odessa, por la ciudad, con un guía turista, ¿cierto? Y nos explicaba que Odessa significa la madre de todos, la madre de la tierra. Y básicamente nos lo explicaba porque decía que era el único sitio en el mundo donde las religiones vivían en paz, donde los musulmanes se prestaban el templo con los cristianos y así sucesivamente. Entonces nos impactó mucho esa, digamos, como esa experiencia, como verlo, como que los ucranianos se sienten orgullosos de saber que en este sitio es el único sitio o uno de los únicos sitios en el planeta donde las religiones viven en paz. Y a mí me impactaba mucho eso. Luego nos mostraba también cómo, por ejemplo, existe el barrio alemán, donde hay unas universidades, donde existe el barrio inglés, donde hay otras universidades, el barrio francés. Todo está como muy por barrios, sí, pero todos viven como muy bien, como muy tranquilos. Y evidentemente nos impactaba mucho que en todos los barrios había universidades, diversas universidades. O sea, están como muy instaurados en la cultura, en la educación, en tener una, dos, tres carreras, en aprender varios idiomas. Son como muy proclives al estudio los chicos allí en Ucrania. Además me impactaba porque me reuní con algunos grupos y esa sencillez y esa humildad para aprender de otras personas fuera. También como esa admiración que tienen por otras personas que hemos estudiado en otros lados. Se nos recibió con muchísimo calor, se nos recibió con muchísima admiración y con muchísimo respeto los universitarios ucranianos. Qué bien. Wilson, parte del conversatorio que queremos tener, ¿cierto? Contigo, es poder hablar de algunas realidades humanas importantes que probablemente por temas noticiosos o por
en el caso mío, de mi canal, que me gusta hablar de temas de historia, eh, probablemente de economía, de otro tipo de cosas, estas cosas como que nunca se hablan y es parte de la motivación de este conversatorio. Hay algo que a mí es realmente lo que más me duele y es el tema de los niños. Escuché decir en una entrevista hace unos días, ayer exactamente, que en el momento han salido más de 1.300.000 niños de Ucrania y que por cada minuto hay un niño más que sale desplazado, si la palabra desplazado pueda servir acá. Y yo sé que vos sos como especialista en el tema de trauma. Contanos un poquito qué está pasando con esos niños, o sea, niños que inclusive pierden a sus padres, que eso es otro tema que probablemente eh, desarrollemos más adelante, pero digamos, ¿qué está pasando con esos niños y cómo están madurando a la brava, digámoslo? ¿Cómo lo ves vos desde tu parte de psicología y de terapeuta? Mira, provengo de un país que llevaba más de 50 años de conflicto, de guerra, donde hace más de 25 años me impactaba y por eso yo que decido estudiar psicología y dedicarme a esto. Tercer Mundo decía que Colombia iba a tener más de 1,5 millones de niños afectados por la guerra que existió, que existe aún todavía, ¿cierto? Era como mi compromiso, como que me voy a estudiar fuera y volveré a aportar un granito de arena a mi país. Es una tragedia increíblemente dolorosa. Sin embargo, también comprendí algo viviendo allí y es un país tremendamente resiliente. Es un país que tiene una curiosidad. Me pareció mucho estar en Colombia. ¿Sí? Cuando iba yo, nosotros estábamos siendo escoltados por decisión del grupo de Fusely Consulting, eh, y la escolta era una mujer. Eh, Le impactó mucho y le dije, bueno, quiero subirme a un autobús. Dijo, no, 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 nos vamos en un Uber o nos vamos en el coche de la empresa. Dijo, no, quiero subirme a un autobús, quiero sentir lo que es subirme y contactar con los ucranianos. Y me impactó algo, Federico, y fue que en Ucrania todavía existen los troleibuses que llevan el cable por arriba eléctrico. Ajá. Entonces fue una experiencia increíble, hermano. O sea, estoy en Colombia. Estoy en mi Bogotá de hace 20 y pico de años. No sé si valía 11, ya ni me acuerdo la moneda. Bueno, como era como 11 centavos de la moneda allí de Ucrania. La chica cuando se subió al autobús como que se cogía con pañuelos, como que no podía tocar las varillas. Yo me subí, me cogí las varillas, veía quién se subía, la gente con frutas, la gente sencilla, la gente humilde, ¿cierto? La gente que tiene para ese tipo de transporte. Y yo decía, quiero seguirme moviendo en ese transporte. Evidentemente no era muy rentable el sentido del tiempo, no era muy eficiente más bien. Entonces teníamos que transportarnos a veces de un centro de adicciones a otro, o al restaurante, o al hotel, o así, y tenían que hacerlo a veces a través del carro, ¿sí? Porque no teníamos suficientemente tiempo. Pero a mí me impactó mucho fue eso, fue como ver a un país tremendamente resiliente, a un país que el sueldo son como 220 euros, ¿sí? Es más o menos el mismo sueldo que tienen los colombianos, aunque tenemos aquí los colombianos, el sueldo mínimo. Casi exactamente el sueldo Sí, mínimo colombiano. como unas 4 veces menos o unas 5 veces menos que el sueldo en Europa. El sueldo en Europa son unos 1.000 euros al mes, allí pues son 220 o un poquito más ahora, posiblemente ha subido a 300 euros. Puede ser ahora un 30% de un sueldo europeo normal, ¿sí? Pero hubo varias cosas que me iban impactando. Por ejemplo, cómo comen ellos. Cuando entramos a restaurantes, me gustaba entrar a restaurantes populares, ¿cierto? Al restaurante donde están los menús popular y era 10 sopas diferentes. ¡Wow! 10 Como un sopas. goulash, creo que comen ellos, ¿cierto? No, ellos comen Sopa. sopas de cebada, sopa de maíz, sopa de cereales, sopas como en Colombia. Entonces yo decía, es que estoy como en Colombia. Luego tienen 10 ensaladas, o sea, Wow. cultivan muchísimas verduras y muchísimos vegetales, pero 10 ensaladas como en Colombia, remolacha, zanahoria, lechuga, selga, todo eso. Y yo decía, wow. Y luego tienen, no sé si 4, 5, 6 proteínas. Y Wow. era curioso ver cómo los ucranianos comían. Y nosotros nos sentábamos y comíamos sopita, y algunos de ellos comían de pronto la proteína y la sopa, o la proteína y la ensalada. Y no los veíamos gordos, ¿sí? Alguien nos decía,
cuidan su economía, no vienen a comer siempre en un restaurante, cuidan su economía, entonces comen lo específico, ¿cierto? Pero nos parece exageradamente barato comer allí en Ucrania porque pues, estamos acostumbrados a comer súper caro. Un menú Ujú. en Europa está entre los 12 y 15 euros. Ajá. Eso está en torno a unos 60.000 pesos un almuerzo normal, como en Colombia, que aquí en Colombia lo contamos por 8.000 pesos. Pues allí en Ucrania comíamos muy parecido al valor colombiano. Entonces, como que la moneda rinde mucho. Cuando vas Ujú. desde una parte de Europa hacia Ucrania, rinde muchísimo. Tú con Ujú. 1.000 euros puedes vivir casi mes y Como un medio, dos rey. meses. Sí. Como, sí. Luego los Pues, apartamentos son muy baratos. Los apartamentos en Ucrania, hay un apartamento que quizás vale más acá en Colombia, 150 millones de pesos, porque hay apartamentos de 150 millones cerca de la playa. ok. ¿Sí? Es como se puede vivir bien en Ucrania, trabajando en otra parte de Europa, es mucho más fácil y más llevadero vivir allí. Ujú. Me impactaba también mucho algo y era, es ley nacional, ¿sí? Que tú vivas con tus padres, que tú cuides a tus padres. Es Ok. un delito penal que tú no cuides a tus padres. Ok. Y yo decía, wow, esto es demasiado exagerado, pero era que veíamos que muchos de los hijos realmente se responsabilizaban de sus padres después de mayores, porque hay algunos que no tienen pensión, porque hay algunos que de pronto por las guerras, por las hambrunas, han padecido o padecen Parkinson, padecen demencias, padecen sobre todo trastornos mentales por la falta de una buena alimentación. Pues estos hijos se han hecho cargo de sus padres, bien sea por una ley o por lo que sea, pero veíamos eso y nos Ok. impactaba. Y luego los fines de semana ves mucho a la familia yendo al museo, la familia yendo al concierto, la familia yendo, aunque sea a la plaza, a comer, sus padres con sus hijos. Entonces nosotros, claro, nos impactaba mucho porque Muy nos familiar. imaginábamos, Pues, sí, nos imaginábamos a los rusos, a los ucranianos, en ese plan de gente muy fría, gente muy poco calidosa, pues todo lo contrario, hermano. O sea, fue una ajá. cosa que nos abrazaban, eso sí, mucho respeto. Desde todo el entorno siempre nos tenía mucho respeto, quizás porque íbamos como en una comisión psicológica, como en Ajá. una comisión de un estándar que para ellos era, inclusive nos guardaban distancia, 2 metros, no se nos Ujú. acercaban, hasta que nosotros nos acercábamos de pronto a darle la mano o a besar a las personas, no se nos acercaban ellos. Y eso lo vimos en todo contexto. Las chicas no se me acercaban, eran 2 metros, 3 metros. Si yo decía, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me acercaba yo, ellas me iban a dar la mano y yo les daba, normalmente en España se dan 2 besos. ¿Sí? En Ajá. parte de Sí, sí, Europa se sí. dan 2 besos. Allí es como, si tú accedes a mí, pues bien. Pero si un ucraniano viene hacia mí, es Respeto. como eso no está bien visto, eso no está bien visto, ¿sí? Ajá. Todo ese tipo de cosas nos fueron como, a mi ex esposa y a mí, fuimos como, bueno, queremos salir solos, queremos ir a caminar, queremos ir a la playa, queremos conocer, queremos ir a Kiev, queremos comer en restaurantes de Kiev, ver las calles de Kiev. Allí nos entrevistamos con una de las psicólogas que lleva el programa de estrés postraumático y una niña, digo una niña, bueno, una chica, una señorita exageradamente eh, educada, cariñosa y afectuosa. Y lo curioso era que sabía español porque Ok. desde niña aprendió español en el colegio. Se Qué llama lindo. Carolina. Fue una cosa súper bonita, una mujer súper afable, y entonces decíamos, ok, qué simpatía, qué cariño y qué afecto tiene esta mujer, no solamente con nosotros, sino con los soldados y con el estrés postraumático. Y evidentemente ella está siendo entrenada para llevar este programa. ¿Sí? Ella es como el Ah, nexo de Fran, porque Fran allí es como el train de trainers, como el entrenador de entrenadores, es Fran. Entonces él va a trabajar en Kiev, va a trabajar en Ucrania, aunque él ya no está presente realmente. Él hace como una presencia a veces cada 2, 3 meses va y ve que todo su trabajo está yendo bien, porque él ha confiado en sus consultores. ¿Sí? Y lo curioso de los programas, por ejemplo, de adicciones, es que no tienen ni a un psicólogo. Y los no. directores no son ni psicólogos ni nada, no, los directores, ya los consultores directivos, digamos, la cabeza de arriba, ¿cierto?, de la jerarquía, es un adicto limpio y es un consultor. Ok. Están muy bien entrenados por O Fran. sea, son Fran alguien incluso que está ya, entrenado. perdóname, son alguien Sí, que ya ha estado en el proceso y, ok, sí. listo. Alguien que ha sido adicto, por ejemplo, uno de los consultores con los que nos pareció brillante, lleva 17 años trabajando como consultor, lleva casi 21 años limpio. ¿Sí? Este hombre ha desarrollado un programa increíble, increíble. Cuando nos entrevistó fue como, son muy directos. ¿A qué vienes y qué quieres? Y nos dijo, wow, déjanos hablar un poco. No, ¿qué vienes y qué quieres?
venimos a estar con ustedes en un programa de adicciones, venimos a querer aprender. Y a ellos les impactó luego mucho que nosotros se nos puso la comida como aparte para trabajar con todos los consultores y almorzar con ellos. Y les dijimos, no, queremos almorzar con los chicos, queremos almorzar con los chicos adictos. Como, estos son raros, estos son muy raros, porque hay mucha gente que ha ido como a observar, ¿sí? Como en Ajá. plan de somos psicólogos, tenemos Como si fuera un todo experimento, claro. pues. Ajá. Sí, no, quisimos vivir con ellos, comer con ellos, dormir allí en la casa, tomar café. Y al final, ¿qué hicimos? A los 3 días fue como, nos volvimos amigos, Ujú. nos volvimos panas. Fue una sinergia, venimos a aprender. Aquí no somos nadie, o sea, es verdad que hemos estudiado, es verdad que tenemos muchas habilidades, es verdad que estamos entrenados, pero queremos venir a que ustedes nos muestren la experiencia y llenarnos y permearnos de la experiencia, ¿sí? Fue algo súper bonito porque mi ex esposa decía, oiga, pero es que se hizo amigo de todos. Entonces, apenas entraba al centro, me miraba el chef y solamente me hacía así. Y me hacía que si uno o que si dos. Entonces, que si una cucharada de azúcar o 2 cucharadas de azúcar para el café. Lo primero que me pedía el chef era el café. Eso fue una amistad súper bonita. Allí enseñamos a hacer arepas, enseñamos a hacer empanadas. Un Yo poquito enseñé a de hacer un montón Colombia de en Ucrania. empanadas y un poquito de Colombia y también un poquito de España, y ellos nos enseñaron cuáles eran como la forma de cocinar, ¿sí? Entramos a la cocina, cocinábamos con ellos, trabajábamos con ellos, pero también estuvimos en unas fiestas, estuvimos en como una especie de pruebas de esfuerzo físico, tienen su gimnasio, tienen teatro. Era curioso porque el teatro era todo en ucraniano, pues, o el cine era todo en ucraniano, y nosotros, bueno, pues es que traducir todo eso era muy complicado, pero entrábamos y sobre todo observábamos y calibrábamos cómo se comportaban ellos. Era como si estuvieran en casa, era como si estuvieran entre amigos, Ok. pero con un respeto y unas normas muy claras. Tiene unas normas muy, muy firmes y muy claras. Tiene 5 normas que hay que cumplir. Los centros están con las puertas abiertas. Si sales de ellas sin permiso, no vuelves. Jamás. No puedes tener sexo con ninguna persona dentro del centro. No puedes tener drogas en tus bolsillos. No le faltas al respeto absolutamente a nadie, ni a tus compañeros, ni a tus consultores. Ujú. ¿Sí? Si tú cumples todas esas normas, vas a permanecer muy bien en el centro. Si incumples unas, vas a tener unas consecuencias muy claras y son muy firmes en las consecuencias. Entonces me parecieron como muy ucranianos. Dije yo, bueno, son Ajá. muy ucranianos. Pero como entreno con japoneses, dije, no, pues los japoneses también son muy así. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. fue una Muy estrictos. experiencia, sí, yo sí entendí por qué. Fran me decía, en el centro de adicciones quiero que cumplas estas normas y quiero que entiendas que es blanco o es negro. Aquí no hay grises. Si hay grises, dañas a las personas dentro. Y Claro. wow, yo quedé como, aquí no hay gris, aquí es blanco o negro. Entonces me dijo, aquí no entras tu documentación, aquí no le das absolutamente a nadie tus documentos, aquí no intimas absolutamente con nadie. Puedes tener una amistad, puedes tener una muy buena relación, una camaradería, pero no quiero que le des absolutamente a nadie tus datos, Ujú. ni tenga contacto contigo después. Entonces, fue clarísimo y lo respetamos, vamos, milimétrico. Mi ex esposa los 3 primeros días no podía ir, ni la traductora no podía ir nunca al baño sola. O sea, tuvimos muchas normas para entrar a los centros. Y Ujú. fue increíble porque al tercer día, después del tercer día, ya se dieron cuenta que ellos nos iban a proteger. Estábamos en un sitio seguro. ¿Sí? Que nosotros mismos ya estábamos protegiéndonos con nuestra actitud con ellos, con nuestro comportamiento verbal, con nuestra humanidad, con nuestra humildad colombiana, latina, ¿verdad? Entonces, ahí empezó a funcionar una cosa diferente. Fue, ya no queremos venir a ver el programa, sino que ya somos parte del programa. ¿Qué me impactó mucho? ¿Qué me está impactando mucho en el mundo? Eh, la tecnología, la sociedad de consumo, bueno, la sociedad de consumo, las empresas, las multinacionales, los grandes gurús del marketing, las grandes corporaciones, ya saben cuál es el secreto para obtener la atención del ser humano. Y lo que es muy peligroso es que en este momento las adicciones son un negocio y van a ser el negocio del futuro. ¿Sí? La adicción a Netflix, por ejemplo, los maratones, lo que anunció el director de Netflix en Europa, su mayor enemigo es el sueño. ¡Wow! Dije, voy a vencer ese enemigo. ¿Cómo así? Vas a dañar, vas a trastornar la mente de los seres humanos solo porque quieres que consuman maratones. Sí, eso es peligroso. Facebook, las redes sociales, adicciones a la pornografía, adicciones a los juegos de video en línea, metaverso, quiere que nos volvamos adictos a estar en casa y poder obtener todas las experiencias fuera, ¿cierto?
no digo que sean malos en sí, creo que la cuestión es la recompensa. ¿Cuánta dopamina necesitamos para estar constantemente en esto? Yo veo Netflix, claro que sí, veo documentales y son buenísimos y aprendo de ellos y saco charlas, hago conferencias, talleres y cursos y entrenamientos para pacientes, para grupos, para equipos consultores de empresas que me están pidiendo acá en Colombia. Sin embargo, tengo una dosificación. Siempre me pregunta la gente, Will, ¿y qué tal la serie tal? No veo series, soy un antiserie. ¿Cómo así? Porque la serie lo que hace es que por te ese engancha, mismo mecanismo. problema de que te engancha, o sea, que te hace Claro, dependiente, por decirlo de alguna manera. Will, ¿tomas alcohol? No. ¿Por qué? Hay varios elementos. Primero por salud, porque soy deportista, porque me considero un atleta, ¿cierto? Salgo a caminar todos los días 15 kilómetros y el fin de semana hago 20 kilómetros corriendo. Si estoy muy cansado lo hago en 2 días, si no estoy cansado lo hago en un día. Y otra cosa importante, porque soy leal para trabajar con adictos. No puedo estar bebiendo trabajando con adictos. Así Necesito es. estar limpio. Y estar limpio no significa ducharme, no, estar limpio significa en mis programas mentales y en mis programas emocionales, en qué les muestro yo a ellos, ¿cierto? Una cosa de la limpieza, por ejemplo, es, no, tú tienes un horario, cumple tu horario. No, es que me da pesar, no. Si te da pesar un adicto, ya empezaste mal, ya empezaste a ensuciar tu programa. Ellos pueden llegar a ser muchos mejor, mucho mejor. De hecho, en Ucrania el programa dura año y medio. De ese año y medio pasan a una casa tutorial, ¿cierto? Con un tutor. Con ese tutor vives entre 6 meses y un año, dependiendo de la independencia. Y luego a los 2 años, tú decides si quieres ser consultor empresarial. Terminan después de 2 años y medio siendo consultores y nos ponían en una fila y le preguntaban a las empresas, ¿cuál de ellos es adicto? Y no saben cuál es adicto. ¿En serio? ¿Por qué? Porque se han reprogramado completamente. Porque eso es un hackeo muy bravo, Pedro. O sea, llega un punto en el que uno dice, oiga, si yo este programa lo pudiera haber vivido hace unos años en Colombia, ¿cierto? Yo hubiese sido adicto. O sea, casi que hubiese preferido ser adicto a haber venido o haber ido a la universidad, haber ido al colegio, a determinados tipos de sistemas en los que hemos sido formados nosotros. Porque es que el sistema de entrenamiento de ellos es tan poderoso que termina siendo una persona tremendamente exitosa después de haber padecido 10, 12, 15 años de adicciones, 20, lo que sea. Okay. ¿Sí? Entonces es darte cuenta de cómo el sistema, por ejemplo, en el sistema hemos aportado un granito pequeñito de arena. Mi esposa, aparte de ser psicóloga, pues es trainer, es coach, es máster, bueno, ha hecho un montón de formación en Europa, pero también se especializó en yoga, meditación, mindfulness. Y en un yoga muy específico que se llama Yoga Bow Spring, un lineamiento como muy moderno, ya como 10 años nada más en el mundo. Y allí nos convertimos como en, vamos a entrenar yoga y vamos a entrenar aikido. Y dijeron, wow, ¿saben qué nos hace falta en los centros de adicciones? Un maestro espiritual. Entonces servimos de alguna manera como de modelos de maestros espirituales. Pero ese espiritual de, no nos vamos a sentar a rezar, no. Es un maestro espiritual de, vamos a trabajar el cuerpo, vamos a trabajar la mente y vamos quizás a meditar a la manera que tú quieras, ¿cierto? Sentados y vamos a respirar y vamos a controlar sobre todo nuestro sistema simpático, ese sistema que es tan complicado de controlar. Entonces, Sí. a nosotros fue un aporte súper bonito y dijimos, bueno, pues vamos a incluirlo dentro de los programas cuando lo desarrollemos en Colombia, cuando tengamos la oportunidad, tengamos el bagaje, sobre todo económico, ¿cierto? Y de contactos, ¿sí? Para poderlo montar. Aquí tenemos unas complicaciones. Primero, no lo va a dirigir un psicólogo. Primera complicación, vamos a necesitar adictos limpios. Estamos buscando adictos limpios. ¿Sí? Ok. Va a ser un programa completamente diferencial a los que existen, pero tiene una eficiencia. El programa empieza, por ejemplo, ahora en marzo. El primer mes de 100 personas se quedan 60. ¿Sí? Digamos que tiene una eficiencia de 60. Pero a partir de abril dura año y medio y el dato de eficiencia es del 95% de eficiencia. Eso quiere decir que de 60, 59 terminan limpios. Eso no existe en el mundo. Sí, A mí me increíble. impactó esas cifras. A mí me impactó, porque las cifras en el ¿Y mundo de la recuperación y el tema a largo plazo cómo 3 es? 5%. O sea, el tema a largo plazo, 5 o 10 años, ¿cómo es? Siguen limpios, o sea, no tienen reincidencia. Ellos, claro, algunos reinciden. Cuando reinciden con mayor fuerza. Y es que son conscientes y dicen,
quiero volver al centro de adicciones, ¿cierto? Pero quiero ir durante el día, volver a Ah, ok. conectar con todo el programa, ¿sí? Y vuelvo a dormir en casa con mi esposa, y mis Ujú. hijos. Pero si veo que de pronto me estoy perdiendo, estoy como recuperando, estoy como perdiendo la fuerza, toda la integridad que he recuperado, vuelvo al programa como un consultor acompañante, ya no Ajá. vuelvo como un adicto, sino como un consultor acompañante con una experiencia de un bagaje sorprendente y vivo el programa cierta etapa. Pueden ser un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses o un año, dependiendo de lo que necesite. Es como una comunidad que siempre está apoyando Ah, ok, o y sea, que no se siempre, pierde, una persona no se va del programa. Ok, de hecho, el objetivo es que muchos de ellos trabajen dentro del programa. ok, Ten en cuenta que aquí hay una cifra importante y ahí uno entiende por qué la eficiencia. Por cada 3 adictos hay un consultor. ok, ¿Qué quiere decir eso? Si hay 10 adictos, perdón, hay 30 adictos, ¿cuántos consultores tienen que haber? 10, ok. más el Wilson, consultor de arriba, ¿cierto? Wilson, El director. Wilson, te repregunto la pregunta de los niños. ¿Qué, qué, qué razón o cómo ves vos el tema de estos niños que son desarraigados de su patria? ¿Cómo van a largo plazo, teniendo en cuenta pues esta experiencia tan grande que tenés, cómo van a sufrir o a tener un trauma a largo plazo? ¿Cómo hacer con ellos? ¿Qué se puede hacer con ellos? Mira, yo creo que quiero tener un pensamiento esperanzador y quiero también entender que es un país resiliente, ver a esos niños fuertes y quiero ver que puede ser una oportunidad. Niños que de pronto están fuera, por ejemplo, un amigo también psicólogo allí está ayudando a que unas familias lleguen a España y las está instalando. Ok, Estos niños van a tener oportunidad de estudiar, van a tener oportunidad de trabajar, van a poder tener oportunidad de hacer cambios culturales con otros países en Europa. Creo que lo veo desde ahí. No lo ok. veo como una Pobrecitos. tragedia completa. Sí, no Ok, lo veo como una tragedia completa. Además, ¿qué veo? Veo la confianza y veo la fe, que es una raza tremendamente luchadora como la colombiana, tremendamente resiliente. ¿Sí? Entonces, no creo que haya mayores estragos dentro de la población de los niños, sino todo lo contrario. Creo que Europa, y lo que tú decías ahora, recuperando, porque hay tantos países que quieren ir a pelear con Ucrania y defenderse de alguna manera de esta invasión del mando ruso. ok. Pues porque justamente ven a una Ucrania humilde, ven a una Ucrania que quiere estar libre, ven a una Ucrania con unos ideales de Esa, libertad, esa de era mi segunda quitarse de pregunta. opresión. Esa era mi segunda pregunta. ¿Cuál es la psique de esta gente? O sea, yo he visto ya muchas guerras en el tiempo que he estado vivo, pero digamos que uno ve que la gente está pesadumbrada, que la gente tiene miedo, que la gente tiene tristeza. Y yo realmente en los 18 días creo que van de la guerra o de la invasión rusa, por ninguna parte he visto ni miedo, ni tristeza, o sea, digamos desesperación y ganas de salir rápido, porque pues el miedo de que uno esté con los hijos y que le pueda caer alguna bomba a un hijo o algo así, obviamente sí, pero miedo jamás. O sea, las personas que están entrevistando en Kiev, no sé cómo se pronuncia, si es Kiev o Kiev, creo que es Kiev, eh, realmente no hay miedo. Esta gente quiere pelear, esta gente quiere defender su patria y quiere defender lo que tiene. O sea, explícame desde la psicología, es así que ellos completamente guerrera, Mira, completamente me, me, morir hasta el último hombre. me gusta la definición de Mandela. No es que no exista miedo. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es, aunque haya miedo, me enfrento a las situaciones que tengo que vivir. Ok, Creo que esto es lo que ocurre. Los ucranianos tienen miedo, seguro. Todos tenemos miedo, ¿sí? Nosotros que estamos a 10.000 kilómetros, a 12.000 kilómetros, o yo, por ejemplo, teniendo amigos allí, tengo miedo de cuando vuelva a Ucrania no poder encontrar a mis amigos o no poder encontrar una ciudad como la encontramos antiguamente o de pie o estar reconstruyéndola. De eso tengo miedo. Tengo miedo de que mueran, tengo miedo de que aguanten hambre. Claro que sí. Sin embargo, tengo coraje, confianza y fe en que van a utilizar todos los recursos posibles en la supervivencia para poder seguir siguiendo adelante. ok, No creo que, no, hay una cosa curiosa ahí, no se van a plantear nunca como unas víctimas.
han planteado ayuda internacional, han planteado y han dicho, no nos dejen solos, vamos a pelear. Y estoy plenamente seguro de algo, van a pelear hasta morir. Son de esa naturaleza de morir en el terreno, porque creen en algo, tienen unos ideales muy fuertes, unos propósitos muy fuertes. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que pelean por sus Estás, familias. qué pena, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? ¿O va a haber algo heroico e histórico o va a haber un Sí, genocidio? Porque no se van total, a no lo van a rendir. permitir. Total, ellos no van a, yo creo que va a haber algo histórico y heroico. Ellos lo tienen ya hace mucho tiempo, las escaletas de Odessa, ¿sí? Tienen todo un sentido heroico. La masacre que hubo en Kiev, Ujú. nadie se movió de la plaza a pesar de que hubo ciento y pico de muertos. Y allí tienen el honor, tienen el homenaje dentro de la plaza por cada muerto, con cada nombre. Se reúnen y siempre hacen honor a sus caídos, ¿cierto? A sus Ujú. soldados caídos, les llaman. Entonces, no creo que vayan a permitir que se les vea como un país amilanado, sino creo que todo lo contrario, como un país luchador y como un país en donde exista algo heroico y donde de una u otra manera sea precedente también, sea un precedente para todo el mundo, para la historia. Un Hay poco algo como que, cuando ocurrió toda la crisis económica en Europa. Islandia fue heroica. Islandia, que es un país tan pequeño, llegó y dijo, no, todos los directivos van a la cárcel, incluido el primer ministro. Y esto lo va a dirigir un grupo de técnicos, que son personas que trabajamos. Y no nos vamos a no nos vamos a dejar quitar ni la riqueza ni la isla de Europa. Y vamos a decir, vamos a pagar, pero no sabemos cuándo. Denos tiempo. Y así ha sido. Islandia ha pagado todo lo que debía, pero no se dejó embargar, no se dejó quitar absolutamente nada. O sea, tuvieron la definición. Creo que eso es un país heroico. No llegó a la guerra, no llegó a una invasión como lo está haciendo Ucrania, pero creo que Ucrania tiene o muy parecido o tal vez mucho más resiliencia y mucho más poder del que quizás Islandia promulgó en ese momento. hay algo que me llama mucho la atención y tiene que ver un poquito con eso. Hay muchas personas que quieren ayudar, como lo decías, desde Francia, desde España, desde Alemania, que inclusive le ofrecen a las personas que se vayan para allá, ¿cierto? Hemos visto en Barcelona, en Valencia, en España, en Alicante, pero los ucranianos quieren quedarse ahí, cerquita en Polonia, en la frontera, o en Rumania, en la frontera, porque me imagino que tienen la intención de que esto se recupere rápido, que se normalice en cuestión de meses y que puedan volver a sus hogares, a su tierra. ¿Qué piensa una persona en ese sentido? O sea, yo me pongo a pensar, yo dejé mi apartamento que había comprado, mi carro, pues yo pienso en cosas materiales, pero igual, no sé, mi abuela o mis abuelos o mis tíos, mis primos que están peleando allá, yo quiero volver a verlos, quiero volver a habitar esas calles y quiero volver a estar en ese territorio que es el mío. Que desde la psicología, ¿qué ves vos en la psique de ellos? ¿Qué piensan ellos? O sea, ese desarraigarse. Pertenencia, pertenencia. Eh, siempre hemos dicho, bueno, yo me consideraba un ciudadano del mundo. Sin embargo, no hay parte del planeta que tenga la sensación, que tenga la energía, que tenga la pertenencia que tiene mi Colombia. Aquí soy tremendamente poderoso. O sea, me siento que es lo mío. O sea, y he viajado por medio mundo, ¿sí? Yo fui desplazado por la violencia, fui amenazado y tuve que irme. Y dije, algún día voy a volver. Y durante muchos años tuve que tener mucho cuidado. Trabajaba para derechos humanos y trabajaba como un líder social. Y ya sabemos lo que ocurre en Colombia con todo este tema. En este momento he vuelto y me siento totalmente como realizado, como Uh -huh. agradecido y como teniendo la sensación de quise volver durante muchos años y ahora estoy acá. Ahora quiero hacer algo por mi país. Creo Uh que lo -huh. mismo ocurre con los ucranianos. No se quieren ir de un país porque viven en paz, viven bien, Uh -huh. medianamente comen bien, disfrutan, tienen su hogar, sus familias. Que les rompan eso, pues para ellos no es viable. Quieren quedarse allí. Y evidentemente lo que tú dices, tienen una visión de futuro en donde las cosas puedan calmarse, en donde las cosas se puedan negociar. ¿Cierto? Creo que tienen esa fe de negociación. Yo también la tengo. Creo que por eso tienen esa creencia férrea de querer seguir en sus territorios, querer seguir en su pueblo. Se me ocurrió, Cuando se nos se, saca
se nos saca de nuestro pueblo, se nos saca de nuestra tierra. Algunos piensan que son desplazados, otros pensamos que es una oportunidad para salir, para entrenarnos, para aprender y para volver después. Okay. Creo que esa es la diferencia. Que te quisiera preguntar por las familias. O sea, las familias las están rompiendo porque pues esta decisión de Zelensky de llamar a las armas a todos los hombres entre 18 y 60 años, pues evidentemente han roto las familias. ¿Cómo ves eso desde lo humano? El que los niños vean que su papá se tiene que devolver a la guerra, las mismas esposas ver que su marido se va a la guerra y probablemente lo vayan a matar allí. ¿Cómo ves vos eso? Pues yo sé que ha pasado en varias guerras, o sea, en la Segunda Guerra Mundial fue así, en muchísimas guerras del siglo XX fue así. ¿Qué pasa con ese pueblo? ¿Qué pasa con esa... Mira, todas las guerras son un estrago psicológico, un estrago humano, un estrago económico, político, social, cultural, todas. Creo que es la mayor barbarie, la mayor ignorancia que puede tener los grupos o políticos o los grupos económicos de un país que quieren hacer enfrentar. Y mi pregunta es, ¿qué más les queda? ¿Sí? Es como una repregunta. Si no lo hacen así, ¿qué más les queda? Si no defiendo a mi familia, si no defiendo mi tierra, si no defiendo mi pueblo, ¿qué más me queda? En el fondo es como salgo huyendo, me voy exiliado, dejo a toda mi familia aquí, dejo a mis amigos, dejo a todas las personas y algunos que peleen, otros no. Y creo que ahí es, estaba en Estados Unidos hace poco, ¿verdad? Se ha hablado mucho de patriotismo en Estados Unidos. ¿Sí? Creo que una cosa es hablar y otra cosa es hacerlo. Y en Ucrania se está viendo que se está haciendo con comportamientos observables. Y es, queremos estar aquí y vamos a poner el pecho. No, Vamos a ver, están de hecho pidiendo te lo constantemente. comentaba, de hecho te lo comentaba ahorita, hay hombres que tienen más de 60 años que ya no les dan un arma y ellos dicen, no me importa, o sea, voy así sea cuerpo a cuerpo, a mordiscos, a matar rusos, porque la verdad no me parece que me dejen por fuera de poder pelear por mi patria. Creo que siempre trabajo con mis pacientes la columna vertebral. Sí, le digo cuáles son tus 9 valores. Y a eso le llamo el diamante que soy yo, hombres o mujeres. Y en el medio de ese diamante pone el valor más importante. ¿Cierto? Hay algo férreo en los ucranianos, férreo, y es la lealtad. La lealtad es un valor increíble. Allí aprendí con ellos a ser leal. Yo no sabía en cierto sentido qué era la lealtad. Muchos decimos la fidelidad, otros la lealtad. Y es, son increíblemente leales a sus familias. O sea, te voy a proteger, aunque sea teniendo que ir a un conflicto. Evidentemente quiero vivir, pero te voy a proteger porque soy leal a ti, soy leal a mi familia, soy leal a mi país, soy leal a mi ciudad. Entonces, los ucranianos tienen un sentido de lealtad brutal. Yo no había visto un sentido de tanta lealtad en un país como lo vi en Ucrania o como lo sentí. Luego, trabajando con adictos allí en los centros, una lealtad increíble. Yo decía, wow, lo que te confíe en ellos, no se lo digas a ningún otro profesional, porque si no dejan de creer en ti. Para los adictos allí la lealtad es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, creo que eso es lo que están haciendo las familias, siendo leales a sus convicciones, siendo leales a sus ideales. Y es el ideal de vivir en un país libre. O sea, ¿qué más loable puede ser la lealtad para que tu país sea libre? Y eso lo hemos visto en Próceres, lo hemos visto en Héroes, lo hemos visto en Cantidad de Guerra, lo hemos visto en William Wallace, en la película, lo hemos visto constantemente. Y la pelea constante en Nelson Mandela, lo hemos visto en Mujica, la pelea constante de los países libres. No, y eso Tenemos tu genera, libertad. Wilson, eso genera también como una empatía con ellos. O sea, Claro. hay más de 50 nacionalidades de personas que voluntariamente se están yendo allá a pelear al ejército ucraniano, ¿cierto? Sí. Paralelamente, los rusos dicen que también tienen sus propios voluntarios y que son los sirios y que son los chechenos, pero realmente son mercenarios pagos. Todos sabemos que son pagos, pero sí hay personas españoles, alemanes, suecos que se están yendo, estadounidenses, que se están yendo a pelear por Ucrania. También qué pasa en la psique de una persona que va a morir en Ucrania por defender a Ucrania.
No sé. Decía alguien desarrolla la empatía. Decía el Dalai Lama cuando Richard Davidson fue al Tíbet, quería investigar tres cosas importantes: el miedo, el orgullo y la rabia. Y el Dalai Lama le dijo: respeto que tú vengas a esto, y por qué no investigas acerca de lo que te voy a decir: la ternura, la bondad y la compasión. Y ese hombre quedó como: ¿y este por qué me dice esto? Fue a Estados Unidos, le dijo a sus equipos: bueno, investiguen todo lo que fuimos a investigar. Doctora, es que hay cientos de investigaciones de miedo, de rabia y de orgullo. Ok, y de lo que dijo el Dalai, no hay ni una investigación. Ah, ¿cómo así? Por aquí es. Richard Davidson Claro, ahora es el precursor de entrenar en las escuelas y en niños en Nuevo México, en parte de Estados Unidos del sur, en esas habilidades. Son seres humanos mucho más felices, mucho más solidarios. ¿Qué es la compasión? La compasión no es más que el 2.0 de la empatía, ¿cierto? O sea, yo sé que tú estás sufriendo, entonces entiendo tu sufrimiento, pero quiero que tu sufrimiento sea mitigado rápidamente, o quiero que evitemos juntos este sufrimiento. ajá, ok. Creo que justamente lo que has dicho, muchas nacionalidades, muchas personas en diferentes tipos de países quieren ir a luchar, quieren ir a ayudar, y creo que lo hacen por compasión. Creo que, creo que evidentemente quiere que acabe ese conflicto. Y la forma es: voy a poner un poco más de fuerza, voy a apoyar al pueblo que ha conflicto, porque quiero apoyarlo en que realmente sea libre, que se sienta libre y que pueda ser feliz. ¿Sí? Entonces creo que es una emoción loable el poder sentir compasión por un pueblo que en principio se le iba a dar apoyo, pero que luego se les dijo: bueno, ya veremos, Ajá. no les vamos a dar apoyo por tierra, pero sí por aire, como con ese tipo de comportamiento timorato de Estados Unidos, que dijo sí, pero luego dijo no, pero luego ahora se retrae, y creo que se tiene mucho miedo. En ese sentido, ¿vos qué pensás de los europeos y de los americanos? O sea, el ciudadano común que está pensando, nuestros gobernantes prefieren hacerse los de la vista gorda, prefieren, en caso de Alemania o de otros países, algunos intereses económicos, o sea, que estén por encima de la libertad. Este conflicto lleva desde 2008. Ajá, Rusia ha cortado el gas a toda Europa desde el 2008, lleva haciéndolo en invierno, lleva asediando a Ucrania desde el 2008, ya 14 años. La Unión Europea ha impuesto restricciones, ha puesto, digamos, normas para que Rusia supuestamente se alinee, Estados Unidos, bueno, ajá. mini embargos económicos. Nada de eso ha funcionado a 14 años, y al final ha tenido que estallar. Creo que el poder que tiene Putin, muchos de nosotros no lo sabemos. Estuve en una conferencia en el 2018 con una politóloga española, y me dejó asombrado, diciendo: ustedes no saben quién es el que maneja el mundo, y quien maneja el mundo es Vladimir Putin. Tiene mucho poder en el mundo, tiene un poderío económico brutal y un poderío político brutal. Se le tiene miedo, ¿sí? Y creo que se sabe que cuando se va a un conflicto hay que meter dinero, hay que meter tropas, hay que meter muchas cosas, y ningún país está por la labor. Por lo menos en Europa no se ha visto eso Hay por acá. algo, te complemento algo. Yo soy negociador. No sabías de pronto que yo soy negociador internacional. Y en negociación hay un tema que se llama la estrategia del loco. Putin ha hecho bastante porque todo el mundo crea que él está completamente loco y con un dedo en el botón nuclear. Entonces, realmente hay algo de eso. O sea, hay algo de miedo colectivo y seguro en los líderes de, venga, con este tipo no nos podemos equivocar porque realmente este no le importa nada y puede desatar el caos en Francia o sea, un misil Y no balístico solamente, puede... claro, y no solamente eso, Federico, ha asesinado a un montón de gente envenenados. Los ha asesinado, el último creo que fue en Londres. Ajá, Él puede mandar a asesinar a cualquier persona. Entonces, todos esos miedos existen, y yo creo que son naturales también, ¿cierto? Pero evidentemente, todas las personas que se están uniendo, que nos estamos uniendo para apoyar
no solamente a Ucrania, sino al pueblo, yo diría más bien al pueblo ucraniano, para Ajá. apoyarlo, pues tendremos que vencer el miedo, tendremos que vencer ser timoratos. Eh, ya ha habido dos guerras, bueno, ya ha habido dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, y Japón ha sido artífice de todo eso y cómo se ha recuperado, ¿cierto? No Ajá. quiero decir que quiero que ocurra, ¿sí? Ujú. Pero lo que pensábamos que era lo peor ya ocurrió, y con un país tan pequeño como Japón, ¿cómo se ha recuperado? Porque la historia misma nos dice que se puede salir adelante después de cualquier tipo de tragedia, después de cualquier tipo de guerra. Se ha salido adelante, la primera, en la segunda, ya creo que vamos en la tercera, ya en la económica, ya la hemos vivido durante casi 15 años, la hemos estado viendo en Europa, una guerra económica brutal con China, ¿cierto? Entonces, yo creo que seguir teniendo miedo es extender nada más el conflicto. Y en ese momento tenía que darse de alguna manera esa primera mecha que tenía que ocurrir para que veamos la situación del mundo. ¿Sí? Para que veamos Que realmente lo que está hay un pasando. grande, que hay un grande, enorme, uno enorme contra un débil. Ujú. Y vamos a ver si la comunidad internacional va a permitir de hacerse al lado o va a mirar para otro lado. Y que no se contagie ese grande versus débil, por ejemplo, ahora con lo de China, eh, que casi que se están empezando a mirar la manera de cómo se reparte en Euroasia, pues entre Rusia y China, porque pues sabemos lo que pasa con Taiwán, sabemos lo que pasa con todas estas repúblicas ex Unión Soviética, que probablemente pues ese sea lo que venga. No, yo te agradezco muchísimo, Wilson, por este espacio. De verdad que sé que sos una persona muy ocupada. Sé que las respuestas que me has dado, que nos has dado, pues van a solucionar muchas preguntas y que ojalá pues te pueda volver a tener de pronto en algún otro espacio futuro. Y nada, darte las gracias. Claro que sí, muchas gracias y para mí también ha sido un privilegio poder, me permitieras hablar, que me permitieras hablar de la experiencia no solamente mía, sino de mi ex esposa y de los equipos con los que estuvimos allí y poder mostrar quizás una realidad que tiene un ápice de diferencia con lo que nos muestran los medios, evidentemente. Y te digo una cosa, algún día me gustaría ir a vivir temporadas largas a Odessa. Sé que la vida me va a permitir Debe ser eso porque espectacular. es, Ajá. es un centro increíble, es un headquarter de Meta, donde hay muchísima sapiencia, muchísima sabiduría y sobre todo muchísimo comportamiento observable, acciones bajadas a tierra, que es lo que me ha fascinado en este pueblo, en este mundo, y cómo ellos, por ejemplo, se han ofrecido venir a Colombia a ayudarnos a montar los centros de adicciones. Wow, eso es lo que están recibiendo del mundo, justamente la Espectacular, ayuda, la humanidad. espectacular. Creo que por eso están recibiendo tanta ayuda del mundo. ¿Vale? Así que muchísimas gracias, Federico, de verdad. Completamente admirado también por tus preguntas, por cómo lo has llevado y por tu trayectoria. ¿Vale? Muchas gracias también. Hasta luego. Hasta luego.